¿Por qué cuando tenemos frío nos tiembla la boca? Muy buena esa pregunta, ni siquiera hace falta decirlo, ¿verdad? Vamos a la siguiente, que también está muy buena. Y veré, creo que es una pregunta tonta. Siempre caigo en ese bait. Si alguien escribe eso, es mucho más probable que responda. Generalmente la pregunta es muy buena. Mira esto. ¿Por qué el maestro hace esos movimientos con esa varita? El nombre de la varita del maestro es batuta. Y cuando investigué, descubrí que en inglés el nombre es bâton. Y sí, está relacionado con el labial que usamos. En francés, bâton significa bastón. La varita del maestro y el labial en Brasil son bastones, pero de distintas formas. ¿Para qué sirve eso? ¿Es para verse bonito allá al frente? No. Primero, sirve para marcar la velocidad, el andamento de la música. Así, un violín no puede ir más rápido que una flauta. Si no, todo se desordena. Pero eso es algo muy básico, ¿ok? Hay cosas más interesantes. El director puede, por ejemplo, ayudar a un músico a entrar en un momento específico, que es algo difícil. Entonces, él sabe que se acerca ese momento, mira a la persona y ¡pum! Y él sabe que... Pero pensando así, artísticamente, lo que es más importante en realidad es que el director le va a dar vida a la música. Entonces, él va a mirar, por ejemplo, a alguien y mostrar que esa parte necesita bastante énfasis. O mirar al otro y decir, no, ahora tú bájale un poco aquí para que podamos crear una tensión, crear una parte más tranquila. Vas a crear un suspenso, va subiendo, y ahora tú, ¡pum!, entras con todo. Así la orquesta no tocará de forma automática, sino con más emoción. Y si pones atención en la presentación, vas a ver que muchos directores ni siquiera usan batuta, solo usan las manos. Y hasta los que usan la batuta, no es solo la varita, no se quedan ahí parados, usan la mirada, el movimiento del cuerpo, la otra mano. Hay toda una danza, una comunicación silenciosa entre el director y los músicos, ya que se escucha una orquesta sin palabras. ¿Hay una serpiente tan grande como la anaconda de la película? La anaconda existe y es la serpiente más grande de Brasil, pero aquí la llamamos sucuri. Si quieres verla, hay una en el Instituto Butantan. Jansen está preguntando si la serpiente que tienen en el Butantan está disecada o si está viva. No, está viva, está en un acuario ahí. De hecho, como está viva, puede que llegues y esté medio escondida y así, pero sí está viva. Esa serpiente vive en casi todo Brasil y casi toda Sudamérica donde hay selva. Y algo muy interesante de la anaconda es que mata a sus presas estrangulándolas, apretando hasta que el animal ya no puede respirar. Pero hay algunas diferencias con la película. Primero, el ser humano no está en el menú de la sucuri, por lo que no es que ande persiguiendo a la gente desesperadamente. Si nadas junto a una y te ve, no sé si le gustarás. No es un animal que persiga a las personas y respondiendo a tu pregunta, no es tan gigante como en las películas. Investigamos y descubrimos que hicieron una estimación de que la sucuri, que apareció en la película más antigua, tenía más o menos 12 metros. No sé si la del nuevo filme tiene el mismo tamaño, pero la sucuri de verdad llega como mucho a unos 7 metros. Normalmente es mucho menos, como 5 o 5,5. Pero calma, que en el pasado sí existía una prima de la sucuri que esa sí era grande. Y aquí está, en nuestro libro de Dinosaurios y la vida prehistórica. Sí, acabamos de lanzar esta belleza. Este libro es primo de Misterios do Universo. Si tienes ese libro, sabes que es sensacional. Este también está increíble y muy bonito. Vamos a encontrar a la prima de la sucuri prehistórica. Ah, qué libro tan bonito. Hay que admitirlo. Ah, claro. Es para que aprendas sin parar. Al estilo de Manual do Mundo, divirtiéndote y sin cansarte. ¿Dónde está nuestra amiga? Lo genial de este libro es que siempre trae una foto del fósil y una ilustración de cómo imaginamos que era el animal. Aquí está. Titanoboa, con 13 metros de largo, o sea, más del doble de la anaconda actual. Y un cuerpo tan robusto no cabría por una puerta. La titanoboa era una serpiente aterradora de los pantanos de Sudamérica, unos 7 millones de años después de la extinción de los dinosaurios no avianos, la que acabó con casi todos los dinosaurios. No era venenosa, pero para sus presas eso no importaba. Era constrictora y las aplastaba con su fuerza. Quizá esas anacondas de las películas se basan en esta. Si quieres saber el precio y dónde comprar el libro, el enlace está abajo. Y sí, va a haber un lanzamiento pronto. Déjame revisar mi chuleta aquí. 28 de marzo, un sábado, en São Paulo, ahora, a las 11 de la mañana, en la Galería Magalú, en el Conjunto Nacional. Si eres de São Paulo o de la región,
Está en la Avenida Paulista. Es muy fácil de encontrar, muy fácil de llegar. Si quieres más información, como cómo conseguir la ficha, dejo el enlace del Instagram de la Galería Magalú abajo. Ahí puedes contactarlos, ¿ok? Y veré cómo despegan los aviones con banderas con algo escrito sin que se rompan. No sabía la respuesta. Es interesante. Estos aviones aquí en Brasil, generalmente los ves en la playa. Estás ahí en la arena y el avión pasa por el mar. Entonces todos se quedan mirando el avión haciendo propaganda de algo. Y una banderota, ¿verdad? Una bandera enorme en la cola. Debe ser difícil despegar así. El problema no es que se rompa, ya que la tela suele ser resistente y probablemente no se dañe. Pero es muy difícil despegar con esa cola inmensa. Una cola inmensa golpeando con el viento, eso es una resistencia, ¿no? Un freno. Es un atraso para el avión. Desestabiliza el avión al despegar, que es un momento tenso. Por eso, el avión no despega con la bandera. La bandera no está en el avión ni la lanza el piloto, está en el suelo. Colocan dos postes con un cable que sostiene la bandera y el avión despega. Vuela cerca del cable y lanza una garatea, que es como varios ganchos juntos. Yo lo vi. Él lanza una garatea. El gancho se enreda en el cable y lleva la bandera. Así el avión la pesca volando. Según investigué, es molesto para el avión porque gasta más combustible y es difícil volar con eso. Y al momento de aterrizar, vas a tener el mismo problema. El aterrizaje es otro momento tenso. No sería bueno tener esa cosa ondeando atrás. ¿Sabes qué hace? Suelta la bandera un momento antes de aterrizar. Entonces, la suelta. Y así, aterriza con tranquilidad. Es físicamente imposible lamerse el propio codo. Iba a investigar cuál es la restricción física que tienes, ¿no? ¿Por qué la organización de huesos y músculos impide lamer nuestro codo? Después comenté esto en Manual do Mundo. Descubrí que Daniel, un becario de física nuevo, puede lamerse el codo. Lo voy a invitar para que nos lo muestre. Mira, Daniel fue seleccionado para esta vacante de becario porque es una persona que se comunica bien. Un chico muy inteligente, un chico muy buena onda. Ahora será famoso mundialmente por poder lamerse el codo. Creo que es la capacidad más importante de entre esas que mencionaste. ¿En la escuela todos sabían que podías lamerte el codo? No, creo que no. De hecho, hay mucha gente que creo que me conoce desde hace mucho tiempo y ni siquiera tiene idea de que tengo esa habilidad. Más adelante, en otros videos, veremos más habilidades de Daniel, pero ahora queremos saber si es posible lamerse el codo. ¿Y entonces? Entonces, vamos, todo sea por la ciencia, ¿no? Ok, espera. Descompongamos este movimiento en dos partes. Primero, tú puedes acercar tu codo a la boca más que yo. ¿Hasta dónde llegas? Hasta aquí más o menos, creo. No, yo no puedo. Tú logras alinear la punta del codo con la barbilla. ¡Wow! Creo que es aquí en el hombro, se va hacia atrás. Ay, mi hombro acaba de ser operado. No, vamos con el brazo izquierdo. Sí, no. No, pero casi llegas ahí. Sí, casi llegas ahí. Y después no, pero ahí también hay una cuestión de lengua, ¿verdad? Creo que sí. Sí, es cuestión de lengua. Sí, es una mezcla de flexibilidad con alcance lingual. No es físico ni pasante porque aún no se gradúa, pero ya casi. Demostró que no es físicamente imposible. Desafortunadamente no sé si es algo que se puede entrenar porque nunca lo he entrenado. Tú ya naciste así. Entonces, Creo que nací con ese don, si puedo decir eso. ¿ese don te ha permitido lograr algo especial en tu vida? Aparecer en un video de Manual do Mundo ya fue suficiente. Gracias, Daniel. Así ven que no es imposible lamerse el codo. Hola, Iberé, mi nombre es Valentino, tengo 12 años. Mándale un saludo a mi hermano Emanuel. Y bueno, Emanuel, un saludo para ti. Tengo una duda. ¿El coco verde es lo mismo que el coco marrón? ¿O el coco verde se convierte en coco marrón? ¿Eso es lo que pasa? Exactamente, Valentina. El coco verde es igual que el marrón, solo que menos maduro. Al abrir el coco verde, notas que la pulpa blanca es delgada, está formándose y contiene mucha agua. En el coco marrón ya vas a tener una pulpa bien gruesa que usamos para hacer veijiño, para poner en los postres, etc. y un poco menos de agua. A medida que el coco madura, deja de ser verde y se vuelve amarillo y luego marrón. Esa cáscara grande que se ve muy bien cuando cortas el coco verde
se va agrietando y empieza a deshacerse. Y el coco que compramos en el supermercado, puedes notar que ya está mucho más pequeño porque le quitaron esa cáscara exterior y solo podemos ver la parte más dura que está envolviendo la parte blanca del coco. Entonces, el coco marrón, al final de cuentas, es equivalente solo a la parte más interna del coco verde. Toda esa cáscara grande ya fue desechada, se hizo algo con ella. ¿Qué partes del cuerpo siguen creciendo después de la adultez, excluyendo uñas y cabello? Y sí, mucha gente va a responder de inmediato que es la nariz y la oreja, y es verdad, siguen creciendo incluso después de que la persona se vuelve adulta. Y no es porque el cartílago, ¿verdad?, que es esa estructura que tenemos dentro de la nariz y la oreja, no es porque sigue creciendo sin pararnos. El cartílago se vuelve más blando y flojo. La estructura que sostiene la nariz se debilita, se vuelve como gelatina y cae. Gravidade vai agindo no... La nariz y las orejas caen, bajan y se vuelven más grandes. Rafael Quindido pregunta, y veré, ¿cómo se forma la lluvia ácida? En la guerra de Irán, Estados Unidos bombardeó un depósito de petróleo, provocando un gran incendio y humo negro que cubrió la zona. El gobierno iraní alertó sobre posible lluvia ácida. ¿Qué es eso? Es una lluvia que nos lastima, es una lluvia... A gente deveria ter medo dela? Sim e não. Es una lluvia algo más ácida que la normal. Para afectar a una persona debe ser muy ácida. Quizá la de Irán sea peligrosa, pero no suele ocurrir. Cuando quemamos algunas cosas, principalmente petróleo, derivados del petróleo como aceite, diésel, gasolina o carbón mineral, liberamos a la atmósfera algunos óxidos de azufre y de nitrógeno. Azufre aquí es el S y nitrógeno es el N. Esto aquí es básicamente una contaminación que nosotros causamos, ¿ok? Y entonces cuando llueve y el agua entra en contacto con estos óxidos, reacciona químicamente y forma ácido. Se va a formar principalmente ácido sulfúrico y ácido nítrico, que son ácidos bastante fuertes. Pero esto no va a llover puro, va a estar diluido en el agua. No es que salgas de tu casa y te derritas al llover. Lo que va a pasar es que es una lluvia que tiene un poco de estos ácidos. No te hace daño directamente en la piel en ese momento, pero a largo plazo causa un problema que no se acaba. Primero, la naturaleza al caer en el río lo vuelve más ácido, igual que el suelo, y afecta plantas y peces. En la ciudad, el ácido daña los metales de las construcciones. En Minas Gerais, las estatuas de Aleijadinho sufrieron mucho por la lluvia ácida. Entonces, no tienes que tener miedo de una lluvia ácida, pero la lluvia ácida al... O tempo causa bastante problema. ¿El balón de fútbol clásico es blanco con partes negras? Sí, tiene explicación. En la Copa de 1970 ganada por Brasil, se volvió tricampeón. Muchos creen que esa fue la mejor selección brasileña de todos los tiempos, o quizá la mejor selección de todos los tiempos de cualquier país. En esa copa, la FIFA pidió a Adidas crear el balón, inspirándose en un inventor de los... Chamado Buckminster Fuller. Construía unas cúpulas geodésicas. Si no tienes idea de lo que es una cúpula geodésica, es esto de aquí, mira. Son esferas o partes de ellas hechas con formas geométricas. Aquí se usa un triángulo, pero si lo descompones, ¿verdad? Aquí puedes ver pentágonos, hexágonos y otras formas geométricas formadas por triángulos. Entonces, este balón clásico tiene aquí, mira, 32 paneles, son 12 pentágonos negros y 20 hexágonos blancos, formando un truncado, que es el nombre de esta forma geométrica que mezcla los pentágonos, ¿verdad? Que son esas figuras de 5 lados junto con los hexágonos, que son las figuras de 6 lados. El nombre oficial del balón era Telstar, Tel de televisión y Star de estrella, porque era una estrella de la televisión. Las manchas negras en el balón blanco existen por la televisión, que en esa época casi toda era en blanco y negro. Y por eso, necesitabas un contraste ahí para poder ver el balón. Si hiciéramos una línea del tiempo de los balones de fútbol, al principio generalmente tenían el color del cuero mismo, marrón, medio rojizo. En los 70, los balones adoptaron manchas negras. Luego se volvieron blancos con dibujos de colores, ya que ahora es más fácil fabricarlos y la televisión puede mostrarlos sin problema. Estamos en año de Copa, así que vale la pena el video desmontando el balón. ¿Cómo funcionan los códigos del CEP? Esa palabra CEP viene de la expresión portuguesa Código de Enderezamiento Postal. Es un código de 8 dígitos que el servicio postal usa para saber a dónde mandar una carta cuando la pones en el buzón o la entregas al correo. Ese número no tiene tu dirección exacta.
Es una aproximación, a veces es una calle, a veces es un edificio. Dependiendo de la ciudad, puede ser toda la ciudad si es muy pequeña. Allá en Piedade, por ejemplo, que es la ciudad de donde yo vengo, solo hay un código postal, es 18.170. Ese número se creó porque al llegar a la oficina de correos, la dirección era muy larga. Avenida Magalhães de Castro Alves da Silva, 357 en Ipiranga de Santo Antonio, da Cachoeira da Paraíba. Es complicado para esa agencia de correos y después para las otras agencias que van recibiendo ese paquete saber exactamente a qué lugar tienen que mandar cada cosa. En Brasil, en los años 70, crearon el CEP de 5 dígitos para facilitar este trabajo. Tomemos un número real. El 1 corresponde al interior de São Paulo. Entonces, en el momento en que alguien envió una carta allá en Manaus con este número aquí, ellos ya saben, esto se manda en ese avión que va para el interior de São Paulo. Bien, al interior de São Paulo ven el segundo número, que indica la región de Campinas. Así envían la carta al centro de distribución en Campinas. Al llegar, revisarán lo siguiente. Ese 1 indica que está en Campinas o en una ciudad cercana. El 6 indica que está en Engenheiro Coelho y los siguientes números lo hacen más específico. Solo con estos 4 dígitos, la carta llega casi a su destino. ¿Está bien? Entonces, al final de cuentas, el número del CEP no tiene Exatamente com coordenadas gráficas, no con un código que indique la ubicación exacta, sino usando el sistema interno de correos para encaminar esos paquetes. ¿Cómo es que la pluma escribe en el espacio? Probablemente ya oíste que la NASA gastó millones en crear una pluma para escribir en el espacio, mientras los rusos solo usaron un lápiz. Esa historia parece un chiste porque lo es. No es verdad, no se usa lápiz en el espacio. El lápiz en la Tierra existe desde hace mucho. Suelta suciedad y grafito, se rompe la punta y al sacarle punta, deja muchos pedazos de grafito y madera. Imagina todo eso flotando en una nave llena de aparatos electrónicos y cables. No es buena idea, ya que podría causar un incendio. Por cierto, a la NASA no le agradan los incendios. Al principio de las misiones Apolo, cuando los astronautas todavía estaban entrenando, probando las naves, ocurrió un incendio gravísimo en el que murieron 3 astronautas. Luego llamaron misión Apolo a lo que ocurrió. Así, al ver el número de las misiones Apolo, esa será la número 1. El lápiz no es útil y la pluma común tampoco, ya que depende de la gravedad. La tinta baja llega a la bolita de la punta. Al pasarla por el papel, la bolita se ensucia y transfiere la tinta al papel. Si escribes de cabeza, notarás que la pluma deja de funcionar rápido. Ahí se les ocurrió crear una pluma presurizada que impulsa la tinta. Una pluma común, solo que su carga está en algo más presurizado, como un spray. Hay un gas adentro que empuja la tinta. Entonces, en cualquier posición en la que estés, la pluma va a funcionar. No necesita estar en vertical. Y así, esa pluma funciona en el espacio, funciona en el vacío, incluso funciona bajo el agua. Lo interesante es que la creó una empresa privada, no la NASA. Finalmente, la usaron tanto astronautas estadounidenses como cosmonautas soviéticos en la nave Soyuz. Hola Iberé, soy Luis Miguel de Kikugawa, Japón, Shizuoka. Quería saber por qué el cartón se ablanda con agua, pero antes debo buscar Kikugawa en Google Maps. Vamos. Kikugawa, Shizuoka. Supongo que Shizuoka es el estado, ¿verdad? Sí, la provincia, aunque no sé cómo le llaman en Japón. Está en el centro de Japón, entre Osaka y Tokio, cerca del mar. Quiero conocer Kikugawa algún día. El papel se compone de fibras de celulosa, material que suele provenir de los árboles. Aquí, esas fibras están todas enredadas unas con otras, y también existe una fuerza que atrae una fibra hacia la otra, más o menos como esa fuerza de la que hablé del pegamento. Entonces, para que puedas rasgar un cartón, tienes que vencer todo eso, romper las fibras, separar una de la otra, desenredar. Vamos a echarle un vistazo a esto aquí en el microscopio. No. Vaya, es un enredo asqueroso. Parece una tela, un montón de raíces, una enredada con la otra. Aquí veo varias cosas de colores algo sospechosas. Ya vimos en un Borabé cómo se hace el cartón, que suele venir del reciclaje, como cuando hicimos el Borabeira, reciclaje de cajitas de Tetra Pak. Entonces, es muy probable que aquí haya mucho material que no sea solo celulosa, pero lo que realmente importa es la celulosa. Son esas fibras finas que estamos viendo. ¿Qué pasa cuando le ponemos agua? Lo haré en papel higiénico porque creo que se verá mejor y más interesante. Enfoquémonos aquí. El papel higiénico tiene una textura que es difícil de enfocar.
porque en los huequitos de la textura pierdes el enfoque, en las montañitas lo ganas, es complicado. Vamos allá. Voy a poner agua con colorante para ver cómo se mezcla con el papel. ¡Wow! Se puede ver cómo se relaja, pero es súper difícil de enfocar. Se puede ver claramente que cuando el agua entra en las fibras del papel, la fibra se ablanda, todo el conjunto se relaja y se vuelve blando. Y eso pasa porque esas fibras tienen una atracción enorme por el agua. Entonces, las dos quieren estar muy juntas. El agua y las fibras se atraen. Por eso el agua se mueve y se extiende rápido entre ellas. Ahora, imagina, al principio de esta historia solo había fibras, una queriendo estar pegadita a la otra. Y entonces entró una intrusa en medio. La fibra, en lugar de unirse a otra, se adhiere al agua que queda entre ellas y debilita su unión. Pierden la fuerza que las mantiene unidas, las fibras quedan sueltas y el papel mojado pierde su estructura y fuerza. Esa atracción que era de fibra con fibra pasa a ser de fibra con agua, que queda suelta en medio. Así, las fibras se deshacen como si fuera un miojo colocado na água quente. gas. Los cubiertos son de metal. ¿Por qué no se oxidan los cubiertos? Casi todos los que usamos son de acero inoxidable. Explicaremos esto aquí. El acero es una mezcla. Es una aleación de hierro con carbono. El carbono está ahí para hacer el hierro más duro. Y el inox viene de inoxidable, que quiere decir que no reacciona con el oxígeno del aire. No se oxida ni se herrumbra. Entonces, el acero inoxidable es un tipo de acero que no se oxida. Pero hasta aquí solo es el significado de la palabra, ¿no? ¿Por qué no se oxida? Porque además del hierro y del carbono, en el acero inoxidable también tenemos cromo, y este elemento reacciona mucho más fácil con el oxígeno que el hierro. Es como si el oxígeno invitara a salir y el cromo respondiera rápido, pero el hierro tardará días. Entonces, al final de cuentas, el oxígeno se va a unir con el cromo de una manera mucho más rápida que con el hierro. Entonces, cuando tenemos el acero inoxidable, el oxígeno, en vez de reaccionar con el hierro, reacciona con el cromo y forma una capa de cromo oxidado o dióxido de cromo sobre el metal. Y esa capa termina funcionando como si fuera una capa protectora, que no deja que el oxígeno ataque al hierro. Pero ya sé que hay gente del otro lado que me va a preguntar, pero espera, cuando raspas un cubierto con otro, ¿esa capa protectora no se quita? ¿No vuelve a exponer el acero y entonces se va a oxidar? Sí, se expondrá, pero el cromo bajo esa capa reaccionará antes que el hierro y formará otra capa. Esa capa se regenera sola. Ese es el secreto del acero inoxidable. Julia Casais. A veces dejamos agua en la botella por 2 o 3 días. ¿Es mi impresión o el sabor del agua cambia? O sea, ¿hay problema en tomarla? ¿Es saludable? No es bueno. Ese sabor en el agua suele ser mala señal y puede deberse a 2 razones principales. Primero, el plástico de la botellita puede soltar algunas sustancias en el agua. La botellita, sobre todo si se guarda en un lugar caliente, toma sabor a plástico. Además pueden aparecer hongos y bacterias. Al abrir la botella y tomar agua, queda una babita con suciedad llena de microorganismos. Cierras la botellita, la tapas y la guardas. ¿Qué pasa con los seres vivos microscópicos que estaban en tu boca y se quedaron en la botella? Ellos pueden reproducirse. Será saludable beber esa agua. Por el plástico, 2 o 3 días es poco tiempo. Ahora, las bacterias sí pueden causar problemas. Esa agua puede causarte náuseas o diarrea explosiva. No es buena idea tomar ese caldo de microorganismos del agua. Mejor pon agua nueva y lava la botella. Todo está bien por ahora. Y veré, ¿por qué cuando estamos en un carro, las cosas que están al fondo del paisaje parecen pasar más lento y las cosas que están más cerca parecen pasar más rápido? No tiene mucho sentido. Lo cercano pasa más rápido que lo lejano. Hice una simulación de paisaje, ¿vale? Esto es el fondo. El horizonte que ves desde el carro, esas montañas azules al fondo. Estas 2 papas son montañas que están muy cerca. Y aquí al frente tenemos 3 animales. Hay un leopardo y 2 elefantes. Elefantes. Estás en un safari en África y este es tu carro. El celular será tu ventana. Mira qué padre. Empecemos con este paisaje. Aquí está el leopardo, la montaña y al fondo el horizonte. Esa montaña está justo en medio de tu ventana y el carro apenas avanza. El leopardo ya casi desapareció.
Esa montaña sigue viéndose igual por la ventana y el fondo casi no cambió. Ahí apareció el elefante. El elefante pasa y todavía puedes ver la otra montaña. Y luego aparece otro elefante. El elefante pasa y es ahí cuando la montaña desapareció y el fondo sigue prácticamente igual. Entonces, sí, lo que me dijiste está pasando claramente aquí. Lo que está cerca de la ventana pasa rápido y lo que está en el fondo pasa mucho más despacio. ¿Por qué sucede esto? Vamos a entender cómo cambiaron esas distancias. ¿Vale? Voy a dibujar el ojo y aquí enfrente tenemos al leopardo. Saben que mi especialidad es dibujar leopardos, ¿verdad? Atrás había una papa y al fondo las montañas azules en el horizonte. Si estoy en un carro y recorro esta distancia aquí, vamos a ver cuánto cambió esa distancia en relación con cada uno de esos objetos. Voy a medir con la regla solo para darnos una idea. Estaba a 4 centímetros de leopardo y luego a 2. La distancia se triplicó, mira. De la papa yo estaba a 25 centímetros. Cuando me moví, fui a 27, va a dar 1,1. Es un aumento muy pequeñito. Las montañas estaban a 54 centímetros. Y después de que caminé, quedaron a 55 centímetros de distancia. El aumento de distancia es ridículo. Prácticamente no cambió nada. Matemáticamente, cuando un objeto está muy cerca y pasas junto a él, la distancia cambia rápidamente respecto a antes. A distancia media cambia un poco menos. Cuando algo está muy distante, por más que te muevas, la distancia que hay entre tú y eso no cambia tanto proporcionalmente. Si pensamos en el campo de visión, es como lo que ves por la ventana del coche. El animal pasa en un segundo y desaparece. La montaña que está cerca tarda un tiempo, porque esa distancia tarda un poco más en cambiar considerablemente. Lo que está al fondo, puedes caminar mucho tiempo. Va a tardar un siglo en cambiar. Cuando caminamos de día, vemos el sol casi siempre en la misma posición. Desde la Tierra parece que casi no se mueve en el cielo. El movimiento se debe a que la Tierra gira, no a que manejes tu carro. Cuando un objeto cercano se mueve distinto a uno lejano según nuestra visión, eso se llama paralaje. Una forma sencilla de verlo es poner un dedo frente a ti y mover la cabeza de lado a lado. Si colocas un objeto detrás de tu dedo, puedes hacerlo pasar de un lado al otro de tu dedo. Esto es un ejemplo práctico de eso. La paralaje ocurre justo ahora, mientras haces este experimento. Pasemos a la última pregunta. ¿Por qué al tener frío nos tiembla la boca? En realidad tiembla todo el cuerpo. Es una forma en que nuestro cuerpo evita que muramos de frío. Y cuando digo morir de frío, es morir de frío de verdad. No es solo una expresión. Cuando nuestro cuerpo sale de su temperatura normal de funcionamiento, cuando tenemos mucho calor o mucho frío, nuestro cerebro se la pasa pensando en una forma de resolver esa situación. Cuando hace mucho calor, por ejemplo, uno de los mecanismos que tiene nuestro cuerpo es sudar. Empieza a escurrir agua. Tu cuerpo suelta agua en la piel. Esa agua, cuando se evapora, roba calor y terminas enfriándote un poco. Cuando hace frío, hay que tener otra estrategia. Y una de ellas es contraer los músculos. Y eso incluye de la mandíbula. Por eso es que empezamos a temblar, pero ¿por qué contraer los músculos va a calentar algo? Nuestros músculos, para funcionar, necesitan energía. Ellos obtienen energía de nuestro cuerpo, la cual proviene de la comida y del oxígeno que respiramos. Esas dos cosas causan una reacción química que le da energía al músculo, pero en esa reacción también se libera calor. Al mover el músculo, transformas energía en movimiento y generas calor. Un carro de combustión quema combustible ahí y uno de los efectos secundarios es que se calienta. Al final, la estrategia de tu cuerpo es hacer un movimiento inútil. ¿Cómo? Mover la mandíbula sin parar, temblar los brazos, temblar las piernas, simplemente para generar calor que te va a ayudar a calentarte. Recuerden, al final, el enlace al libro de los dinosaurios y vida prehistórica está abajo.